presentado mi compañero, soy la responsable del área de educación de la Fundación Alma Animal. Yo espero que lo conozcáis todos, la Fundación, pero si no os explico un poquillo. Nosotros trabajamos principalmente... ¿Me oís mejor? ¿Sí? Trabajamos principalmente en el área de educación y trabajamos muy activamente con lo que son los santuarios de animales. Hay un proyecto muy bonito que es Santuario Animal. Colaboramos con varios de los santuarios como La Candela, también está Pacaloura y bueno, unos cuantos más que podéis entrar en la página web y ver lo que hacemos con la colaboración con ellos. El área de educación, que es la que nos corresponde en este caso, es un proyecto educativo que intentamos llevar a los colegios. Intentamos hacer charlas desde los niños de 3 años hasta los institutos y es una cuestión de intentar llevar lo que es el respeto a los animales. El veganismo es más complicado de intentar meterlo en las charlas de educación porque sabéis que por un problema de dirección, normalmente de colegios, si tú hablas con niños pequeños sobre veganismo, pueden venir diciendo luego los papás que llega un niño con 6 años, 7 años que dice que no quiere comer carne. Y ahí se complica un poquito la cosa. Pero bueno, intentamos por lo menos hacer un paso así por encima. Les decimos que nosotros no comemos animales y lo hacemos muy de soslayo y lo hacemos respetando las normas del colegio. Pero principalmente lo que intentamos es llevar la educación para el respeto hacia todos los animales. Bueno, os tengo que decir que yo estudié criminología y que además soy madre de dos niños humanos, de 2 cachorros humanos, luego lo tengo los no humanos. Y empecé a estudiar un poco lo que era la conducta en cuanto al maltrato animal en la infancia y en relación con las demás violencias. A ver, que voy a ver si el puntero... Bueno, esto es más o menos lo que se explicaba de educación animal, que es lo que llevamos en la Fundación, que os estaba explicando. A ver, hay una pregunta que es muy constante durante la carrera y quiero que vosotros me digáis qué es lo que pensáis. Quiero hacer aquí un sondeo principal. ¿Vosotros pensáis que los psicópatas, por decir el nivel máximo de violencia, nace o se hace? ¿Qué pensáis? Bueno, más o menos, manos arriba los que penséis que se hace. Y los que penséis que no se hace, más o menos calculamos. Bueno, estamos todos de acuerdo en que hay una gran mayoría que pensamos que se hace. A ver, esta pregunta es recurrente durante la carrera, creo que es la pregunta incontestable en el sentido de que sí que es verdad que hay ciertos componentes que dan posibilidad a que una persona desarrolle un grado máximo de violencia, pero lo que está claro y está estudiado es que muchas de las conductas que se fomentan de violencia aumentan o las puedes parar. ¿De acuerdo? Entonces, si un niño lo que vive en casa es una violencia desde la infancia primera, eso es una escala que va subiendo a poco. Y eso está más que demostrado. La mayoría de los mayores asesinos que ha habido en la historia del mundo y principalmente en Estados Unidos, que son los que ahora os voy a dar más o menos de ejemplo y que luego veremos. Todas estas personas tuvieron una infancia donde el maltrato animal fue lo primero que vieron, aparte de otro tipo de maltrato, pero el maltrato animal fue recurrente. Todos ellos pasaron por un maltrato animal en un principio y la escala subió luego a humanos. En este caso, bueno, he puesto unos cuantos ejemplos para que veáis los más conocidos, que es lo que la gente más o menos conoce. Albert de Salvo, no sé si lo conocéis, es el estrangulador que hubo en Boston. Estranguló a un montón de mujeres. Este hombre se dedicó principalmente en la infancia a matar gatos. De hecho, los encerraba y los cogía, les clavaba flechas y hacía una serie de rituales con ellos, que pasaron luego además a ser, es una cosa que también es una conducta recurrente, todo lo que empiezan a hacer con un animal en un principio pasa a ser efectivo hacia el humano. Empiezan, dijéramos, a practicar, entre comillas, con animales, por una cuestión lógica. Es un ser mucho más indefenso que un humano en un principio. Tenemos también a Edmund Kemper. Edmund Kemper yo creo que lo conoceréis. Si alguien ha visto Mindhunter últimamente, la serie, se ha hecho ultra conocido. En este caso, por ejemplo, Edmund Kemper, para que veamos también que la escala de agresividad sube con el maltrato animal, él siempre contaba que con 3 años empezó también con animales a experimentar. Y lo primero que hizo fue matar al animal que tenían en casa, al gato que tenían en casa.
De hecho, es una cosa que alarmó a su propia familia y él fue internado en un estado penitenciario para menores. Lo que pasa es que luego salió por una serie de circunstancias, entre otras que era una persona que tenía un cociente intelectual de 145 y pudo convencer a mucha gente. Pero principalmente practicó con todos los animales que tenían en casa y bueno, la misma ritual. Cogía, los asesinaba y con ese mismo ritual que hizo con los animales lo practicó luego en todas las mujeres que asesinó. Henry Lee Lucas es otro de los casos de sadismo máximo, otra persona que también, en este caso, era su familia la que maltrataba animales, en este caso su pariente más cercano. Y él siempre cuenta que aprendió los rituales de asesinato a través de la familia que maltrataba a los animales. Y Jeffrey Dahmer, Jeffrey Dahmer es un caso muy claro de que el maltrato animal iba dirigido luego a los humanos, porque era una persona que tenía un ritual muy concreto de... No os voy a contar las cosas que hacía porque son muy desagradables, pero todo lo que hacía de desmembramiento, o sea, cómo desmembraba los cuerpos y cómo los metía en ácido y todo lo que hacía con los animales, lo hizo todo, lo reprodució exactamente igual en humanos posteriormente. Y tenemos por final puesto a Ted Bundy, porque creo que Ted Bundy sí que lo conoce todo el mundo. Es el archiconocido psicópata que, bueno, hay gente que tiene fama por algo malo y en este caso es este hombre. Y él también es un caso que él siempre contaba que él en principio nunca pensó en matar, pero su abuelo, que fue quien lo crió, él se crió con los abuelos, tenía una especie de, dijéramos, de ritual también con los animales, maltrataba a los animales y le hacía verle al niño, que en este caso era Ted Bundy, se lo hacía ver. Además, de hecho, lo tenía como espectador siempre que hacía cualquier ritual de maltrato con los animales. Y él mismo reconoce que eso le impactó muchísimo de pequeño y que causó en él un despertar de querer maltratar a la gente. Con esto quiero decir que, como han dicho todos los que han estudiado los casos, como por ejemplo es Robert Ressler. Robert Ressler es el mayor psicólogo que empezó con los estudios de perfiles psicológicos en Estados Unidos. Todos los asesinos, en este caso siempre hablo de asesinos porque lo quiero llevar al máximo de la violencia, ¿de acuerdo? Luego podemos hablar de otros maltratos y otro tipo de violencia que lo veremos también en relación. Pero todas las violencias máximas, que han sido los asesinos en serie, por ejemplo, todos, absolutamente todos, han tenido casos anteriores de maltrato animal y no hay ni uno que no haya empezado por ahí. Por tanto, tenemos que ver que es un indicio de que eso a lo mejor fomenta la posibilidad de ver de que tú tienes capacidad para matar y dejar de sentir empatía por un ser y luego posteriormente escalar a algo mucho más grande. De hecho, el 98%, según las estadísticas, como os comentaba, son personas que mataron animales. Con esto no quiere decir que no todas las personas que han maltratado animales vayan a terminar siendo asesinos en serie, pero sí que lo contrario es lo que suele suceder. ¿Cuándo se empieza a iniciar la escala de violencia? Suele ser en la adolescencia, ¿de acuerdo? Las violencias en menores a animales en principio no suelen recurrir hasta que no son la preadolescencia o la adolescencia. Es muy raro que un niño de 4, 5 años, 6 años haya realizado, no sé, que sean personas que tengan una vida muy difícil o muy sesgada, como se hablaba antes de Kemper, que hayan empezado a hacer ya violencia contra los animales, pero normalmente empieza en la preadolescencia. Y además suelen también coincidir con episodios de maltrato infantil, ¿de acuerdo? El maltrato infantil que se produce sobre ellos hace que luego ellos ejerzan esa violencia con los animales, que son las personas que tienen más vulnerables que ellos mismos, porque ¿qué hay más vulnerable que un niño? En el caso de un niño, lo más vulnerable que hay a su lado es un animal. Entonces, mucho menos indefensión, suelen ser animales pequeños además, el maltrato no se suele producir con un animal de gran envergadura, no suelen hacerlo ni con caballos, ni con toros, ni con animales grandes, sino que suelen hacerlo, pues en este caso, con gatos, perros, tanto por la cercanía como por lo que es la vulnerabilidad de poder cogerlo y hacerle daño. Luego también se ha demostrado que estos adolescentes que ejercen una violencia íntegra hacia los animales tienen conductas muy agresivas respecto luego a sus compañeros, sobre todo en el tema de bullying,
Todos los niños que normalmente ejercen un bullying sobre compañeros de clase también suelen tener episodios de ejercer maltrato animal. Hay un estudio de una revista que no sé si conocéis, que se llama Psicoloquio, que tiene unas estadísticas muy buenas que han hecho sobre maltrato animal y han, dijéramos, dividido en 3 grupos para entender un poco lo que es la violencia sobre los animales, en 3 grupos muy diferentes que creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces pensamos en un maltrato animal y pensamos que el niño que va por ahí, normalmente, que lo vemos muchas veces, que va detrás de la paloma y la va intentando pisar o tirar piedras, pensamos que eso puede ser luego una agresividad mayor en un futuro y a lo mejor no es tanto así, sino que es un tipo de agresividad, entre comillas, inconsciente. Entonces, tenemos 3, bueno, lo veis ahí arriba, tenéis tres diferencias de clasificación. Uno son los abusadores inconscientes, que en este caso no se proponen dañar a los animales. Casos como estos, tenemos gente que, por ejemplo, tiene atado todo el día a un perro, o lo tiene todo el día en una caseta donde le da el sol y ese niño no se da cuenta realmente de que está creando un maltrato porque no relaciona todavía el hecho de decir tiene sed, tiene frío, tiene calor, no lo relaciona todavía como un maltrato animal. Por tanto, dijéramos que es un maltrato inconsciente. No se le han enseñado las premisas de la empatía realmente como deberían de enseñárseles. Porque una persona que es empática enseguida sentiría que esa persona o ese animal en este caso está pasando una actividad mala, pero sí que es verdad que el niño lo hace inconscientemente, no es un daño que hace a sabiendas de que está haciendo un maltrato al animal. Los abusadores inmaduros, es en este caso en lo que yo más o menos os comentaba hace 5 segundos, sí tienen la intención de hacer un daño al animal, pero no tienen esa madurez, como os comentaba, emocional para saber que es un maltrato. Con esto quiero decir, yo creo que hemos visto miles de casos de niños que están con un saltamontes, se le están quitando las patas, o lo que os decía de las palomas, o mucha gente que a lo mejor, muchos niños realmente dicen, voy a ver si piso este escarabajo a ver lo que hace. Realmente está haciendo algo mal, evidentemente el niño sabe que le está haciendo un daño a ese animal, pero realmente su, dijéramos, finalidad no es el hecho de hacer mal al animal, es una inmadurez emocional. Todavía está experimentando y entre las experimentaciones que hace el niño implica también el hacer daño en ese momento al animal. Y volvemos a lo mismo, si no han recibido en casa una educación empática hacia los animales desde muy pequeñitos, la curiosidad es lo que mueve a los niños. Entonces, muchas veces, tanto lo bueno como lo malo lo van haciendo para intentar ir aprendiendo en relación a lo que funciona. Y luego tenemos los abusadores intencionales, que en este caso ahí sí es donde nos tendríamos que preocupar, que son las personas que ya directamente maltratan al animal con una conciencia completa de que están haciendo un daño al animal. De hecho, hay casos de niños muy pequeños que ya no son tanto preadolescentes, pero se han dado casos de niños entre 7 y 8 años que ya tienen, entre comillas, una madurez cognitiva para poder saber que van a hacer un daño y va a tener una consecuencia. No son niños de 5 o menos años que no tienen todavía una madurez cognitiva, que hacen un maltrato a sabiendas de que el animal va a sufrir en ese momento un daño. Y ya estamos hablando de daños graves, como hemos oído en los últimos casos de gente que graba cuando a lo mejor le ha rajado la cabeza a un gatito o lo ha metido en la lavadora o cosas así. Ahí sí que tenemos que ver que lo que se hace en ese momento es que ese niño lo que está haciendo es intentar ejercer una fuerza de poder sobre el animal. La parte vulnerable, como decíamos, es el animal. No lo va a poder hacer en este caso con un compañero de clase porque sabe que a lo mejor no lo va a conseguir, pero tiene al animal al lado y dice, con este voy a conseguirlo. También es verdad, como os decía, que esa relación normalmente también es porque ha sufrido violencia doméstica normalmente. Entonces, ya todo va muy relacionado. Bueno, también tenemos una serie de, dijéramos, de causas por las que los niños maltratan a animales, ¿de acuerdo? Como os comentaba, el de satisfacer su curiosidad y de exploración es el primero que se produce. Esto lo consideraríamos, como hablábamos antes, de un maltrato inconsciente, por tanto no sería preocupante, sería únicamente, como os decía, intentando llevar proyectos educativos a los colegios donde se pudiera poner en mano el tener una empatía hacia los animales. Por eso también es tan importante que desde un principio se lleve a las escuelas la educación animal. Vamos a esperar si queréis que entren.
Buenas. Los proyectos educativos desde muy pequeños es muy importante porque la empatía se tiene que trabajar desde muy pequeños. Quiero decir, la rotura y la difragmación de la empatía en los niños es muy frágil y en el momento en que llega un punto de madurez cognitiva en el que esa empatía no se ha trabajado, es muy difícil recuperarla. De hecho, todos los expertos dicen que los años más importantes de los niños son desde que tienen 0 años hasta los 8. Dijéramos que ahí es donde está todo el trabajo evolutivo de empatía y os puedo asegurar que si se trabaja la empatía en esos años ya va a ser muy difícil que esa empatía se rompa. Tenemos otro tipo de maltrato, porque luego tenemos que también ver que socialmente también influye mucho el maltrato en general, pero en los niños sabemos que son más vulnerables y una es la presión social. ¿Qué presión social? Lo típico, si tú tienes un grupo de amigos en el que tu grupo de amigos, como decíamos antes, tienen la broma, entre comillas, porque yo creo que es cualquier cosa menos una broma, pero coger a un animal y hacerle daño para grabarlo y subirlo a Internet, a lo mejor ese niño, la finalidad no era maltratar al animal, pero la presión social hace que él vaya con ese grupo y ejerza esa violencia. Este tipo de intención, dijéramos que también lo podríamos poner no tampoco en la que es voluntaria, sino en la que es una presión que no es realmente la que la persona quiere hacer y que el niño tampoco lo quiere hacer realmente, por tanto, tampoco es preocupante, entre comillas, sino que es una empatía que se puede trabajar todavía. Para subir el estado de ánimo, eso de subir el estado de ánimo, a lo mejor pensar, ¿a quién puede subir el estado de ánimo maltratando un animal? Pero bueno, hay niños, como comentaba, que viven una violencia extrema en casa y la única forma de sentirse a un nivel, dijéramos, superior, porque se sienten inferiores por el hecho de sufrir violencia sobre sí mismos, es ejercer la misma violencia. Y eso sube el estado de ánimo y esto psicológicamente está visto. La gratificación sexual. Hay gente que sabéis que tiene pues también una aportación que dicen que es una desviación, yo también lo veo una desviación, pero bueno, sobre la zoofilia. Entonces, muchas veces ya no solo zoofilia, sino que se excitan sexualmente maltratando animales. Y de hecho, muchos de los maltratadores y psicópatas tienen eyaculaciones y experimentan dijéramos, la subida sexual justamente cuando realizan la violencia. Por eso son personas que a lo mejor teniendo relaciones sexuales normales o una relación de pareja normal no tienen la subida sexual que tienen que subir y tienen que matar para justamente tener lo que es la eyaculación. El abuso forzoso. En este caso hay una cosa importante que muchos no sabemos y que es desgraciadamente lo que sufren muchos niños, que es que hay un adulto detrás del maltrato animal. Con esto quiero decir, los adultos obligan a los niños a ejercer esa violencia sobre los animales. Son niños normalmente que son, como decíamos, maltratados y que a lo mejor el padre o el tutor o la persona que es responsable de él obliga al niño a ejercer la violencia sobre el animal, como una forma más de poder sobre ese niño. El adulto se siente mucho más poderoso si además a ese niño le hace sufrir viendo cómo él mismo maltrata a un animal. Y esto es un ejemplo que parece que no, pero hay muchos casos y últimamente más. Y es muy preocupante, porque el problema ya no es tanto que solo se está haciendo una violencia sobre el animal, sino que además se ejerce una violencia muy fuerte sobre el adulto y que eso va a tener una repercusión seguro en su adultez, en la edad madura. Bueno, fobia animal. La fobia animal es una cosa que también intentamos trabajar cuando hacemos los proyectos educativos, porque hay muchos niños que vemos que tienen miedo a los animales. Es el típico niño que ves que tú te acercas con tu perro, que el perro no tiene para nada ningún tipo de agresividad y enseguida el niño empieza que no quiere que se le suba, que no quiere, que le tiene un miedo y un pavor horrible. Y de hecho la violencia se ejerce justamente por ese miedo, por el hecho de que antes de que me ataque a mí, yo lo ataco. Intentamos con los proyectos educativos acercar
y eso además, esa fobia animal siempre es heredada por los adultos, siempre. Yo no conozco, todos los niños menores de 3 años, de hecho, sienten una empatía natural por todos los animales, da igual lo que sea, una serpiente, un erizo, o sea, tú a un niño pequeño le pones al lado un animal, y hay estudios demostrados de ello, le puedes poner una serpiente, le puedes poner un animal, un erizo, un animal muy grande, el niño al revés, va a querer acariciarlo, va a querer achucharlo, lo que pasa es que el miedo se lo pegamos. Igual que nosotros pegamos lo bueno, igual que nosotros como adultos, el tutor ejerce un poder positivo sobre el niño, también ejerce el negativo. Y en este caso las fobias también las contagiamos. Entonces, si tú tienes miedo a una serpiente, te puedo asegurar que tu hijo o tu niño a cargo o el menor a cargo que tienes va a tener miedo a las serpientes porque tú se lo vas a transmitir. Entonces, en este caso es un maltrato, pero por defensión, porque en este caso el animal va a venir a verte, el niño tiene miedo, tiene pavor y entonces lo empuja o lo puede llegar a pegar o cualquier tipo de agresión. El juego postraumático va como en relación a lo que hablábamos anteriormente. Es un juego de relación a lo que ha sufrido el niño. Lo que decíamos, niños maltratados siempre van a maltratar en general. No es que sea 100% así, pero es casi siempre, por desgracia, así. Entonces, el niño que ha sido maltratado va a intentar justamente ejercer esa violencia sobre otro ser para reproducir lo que él sufre en casa. Entonces, suele ser, como comentábamos, lo que más cercano tienen en este caso, que son pues, los animales que conviven con ellos. Normalmente el perro o gato doméstico y, si no, pues cualquier animal de la calle. Pero bueno, se ejerce principalmente con los animales que conviven con ellos. Bueno, y aquí vienen los dos realmente importantes y los que ya son más preocupantes, como os comentaba, que es el entrenamiento para la violencia interpersonal con humanos, que es lo que hablábamos un poco antes de lo que eran los psicópatas. El entrenamiento, la escala de agresividad y de violencia es una escala que sube siempre. Entonces, el entrenamiento, ¿con quién lo empezamos a hacer? Con los más indefensos. ¿Quién son en este caso los más indefensos en esta vida y en el mundo en que vivimos? Los animales. Se va a ejercer siempre un primero desarrollo de violencia con estos animales y normalmente al ver que se puede ejercer esa violencia, que de hecho, como comentábamos, se siente una gratificación personal con esa violencia ejercida, van a ir desarrollando una violencia que va a ir en escala y va a ir subiendo. Por tanto, si en algún momento vemos un niño que está ejerciendo una agresividad sobre un animal, que ya estamos hablando de agresividades fuertes, como pueden ser, como os decía, agresividades fuertes ya a nivel agresivo de cuchillar o pegar o enterrar o decapitar o cosas ya horribles que suelen suceder últimamente, que vemos que se cuelgan en Internet con la mayor facilidad y que no hay ningún tipo de impunidad. En este caso sí que tenemos que saber que esas personas tienen un alto índice de posibilidad de que se conviertan luego en unos maltratadores o abusadores de personas en un futuro, por no decir que es el 98% de posibilidades. Bueno, en relación con las violencias, también hemos hecho varios estudios de la interrelación, como os comentaba, de diferentes violencias. La violencia animal no es una violencia que se quede, como decíamos, estancada, no es que se quede ahí y de ahí ya no pasó, sino que siempre va relacionada con otro tipo de violencias. Sabéis además que hay casos en el que, por ejemplo, incluso se usa ese animal como vía para maltratar a otra persona. Muchas mujeres maltratadas, de hecho, hoy en día, sabéis, no sé si conocéis el proyecto Biopet, que son personas que están maltratadas y que tienen animales que son de su familia, que tienen la problemática de que además el maltratador no solo ejerce la violencia sobre ellas, sino que usa ese animal como vía de maltrato hacia la mujer. Y que a lo mejor, como en muchas casas antiguamente, ahora hay un poquito más de viabilidad, pero antiguamente las casas de acogida de mujeres maltratadas no dejaban llevar al animal de la familia con ellas, las mujeres se sentían en ese momento en la diatriba de decir, bueno, no puedo salir de casa porque no me puedo llevar a mi animal, a mi compañero. Tengo que quedarme porque no puedo escaparme, porque si yo me voy, este animal va a sufrir una violencia. Y en este caso, el maltratador ejerce una violencia sobre el animal para además, como pasa ahora también con los hijos, y sabemos que hay muchos casos de hijos que están siendo asesinados para poder maltratar a la mujer psicológicamente, pasa lo mismo con el animal.
Entonces, el 21% de los casos de crueldad animal involucra también, como os decía, la violencia familiar. Va directamente relacionado. El adulto, el menor, en este caso, hace una violencia sobre el animal, pero viene involucrada con una violencia familiar anterior. El 13% involucra, como os decía, violencia doméstica. 13%, aunque os parezca un tanto por ciento, entre comillas, pequeño, es una barbaridad. O sea, es una barbaridad. Son mujeres maltratadas que están siendo presionadas por sus animales y por el maltratador que ejerce la violencia sobre el animal para maltratarla psicológicamente a ella. Entonces, si lo pensamos, el 13% para mí es un número increíble. El 7% involucra a niños. Como os decía, este es en el caso, por ejemplo, de Ted Bundy, que os decía antes, el abusador no solo maltrata al animal, sino que hace al niño, en este caso, ser observador de la violencia. Y el ser observador de violencia, volvemos a lo mismo. Una cosa no es solo el maltrato psicológico que se le produce al niño en ese momento, sino que además es muy probable que ese niño interiorice esa violencia como normativa y como normalidad, y que entonces la violencia se crea como algo normativo y normal, y que la empatía desaparece. Y la empatía es natural. Yo creo que todos los que conozcáis niños y tengáis niños más o menos al día a día, sabéis que la naturaleza es empática por naturaleza. Los niños quieren a los animales, los niños son amorosos porque quieren lo mismo que quieren los animales. Los animales y los niños, yo creo que tenemos que tener en cuenta que son lo más natural que hay en este mundo, ¿no? Todavía no tienen nada que sea superfluo ni ninguna influencia externa, sino que vienen aquí a sentir qué es lo que nos gusta sentir a todos, lo bueno. A todos nos gusta sentir amor, que nos acaricien, que nos besen, que nos den de comer bien, que hagamos una buena siesta y todo lo demás. Pero en el caso en que a los niños se les ejerce el ver esa violencia como algo normalizado, hace que esa empatía se rompa. Y no solo que se rompa, sino que se normalice. Entonces, al normalizarlo, se rompió todo. Y la empatía no vuelve. También que igual que digo que la empatía nace, la empatía no vuelve. Por tanto, por mucho que luego quieras trabajar con un adulto o se quiera hablar psicológicamente con un adulto para intentar reestructurar su empatía, es muy difícil, porque es algo que se rompió y se rompió de infancia y ahí es muy difícil recuperarla. Y el 1% involucra también a mayores. Bueno, es un número pequeñito, pero bueno, lo mismo que pasa con los casos de mujeres, lo tenemos en los mayores. Hay muchos abuelitos que tienen a su animal que vive con ellos, que son su familia además normalmente, y que también se ejerce la violencia sobre ellos y los tienen, pues eso, como una parte de abuso sobre ese mayor o sobre todo pasa muy a menudo por tema de dinero, de intentar ejercer esa violencia o esa presión psicológica para que la persona mayor no vaya a un sitio o se vaya solo a vivir, sino que empiezan a intentar hacerle chantaje emocional por temas de dinero sobre todo. Aquí ya los estudios hablan ya de temas de dinero porque, claro, a los mayores, por los pobres, cuando sufren violencia suele ser por temas principalmente monetarios. A ver, al mismo tiempo que se ha demostrado que la rotura de la empatía hace que la violencia sea una espiral de crecimiento, se ha demostrado lo contrario. Si se trabaja la empatía, si se trabaja el ser empático, y en este caso la empatía hay que trabajarla mucho con los animales, no porque no haya una empatía natural, como decíamos, con los animales, sino porque es más difícil trabajarla. En el sentido de que es muy normal en cualquier familia que la padre tutor tenga una empatía por otro ser humano, por una cuestión de semejanza, pero hay personas adultas que no le gustan los animales. Entonces, en esa casa en la que no se trabaja la empatía con los animales, ¿quién tiene que trabajarlo? La otra parte educativa, los colegios. En este caso, los proyectos educativos que se intentan llevar desde asociaciones o fundaciones hacia los colegios. Pero si no se trabaja en casa, porque ya ese adulto ya no tiene esa empatía natural, se tiene que trabajar en los colegios. Por tanto, niños que son educados con empatía, niños que han llevado proyectos educativos en los colegios, se ha demostrado que esos colegios han tenido un descenso muy importante del bullying en el propio colegio. Porque
Como decíamos, la violencia es una violencia que va en escala, entonces, donde ha habido niños que han maltratado a otros compañeros de clase, si se ha trabajado una empatía anteriormente y se han puesto ejemplos de empatía hacia animales, se ha rectificado. Por tanto, por eso es tan importante que trabajemos desde muy pequeños una educación animal. No sé si conocéis un poco ahora el tema de la biofilia y de la educación humanitaria. A mí me parecen súper interesantes porque, como os comentaba, llevar los proyectos educativos a los colegios es un poco complicado por el tema que os estaba comentando anteriormente. Tenemos que tener en cuenta que, al fin y al cabo, el colegio, por más que queramos, es una institución y tienen unas normas. Entonces, entrar en un colegio y decir, mira, somos una fundación, somos veganos, ya cuando oyen veganos ya dicen, madre mía, ya van a venir aquí, van a decirme que no coma nadie, y ya se hacen una pelota en la cabeza que dicen, no, mira, yo de animales, todo lo que quieras, pero no digas nada de la comida, ni nada. Y claro, tú dices, bueno, vale, yo tranquila, no voy a decir nada de la comida, que yo siempre lo digo, tengo que decirlo también, pero bueno, yo lo digo sobre mí, así como que no pasa nada, entonces como yo soy la adulta, no, a mí no me va a decir nada. Pero quiero decir, es muy difícil entrar en un colegio vendiendo, entre comillas, el veganismo o vendiendo lo que queremos todos nosotros, que es, al fin y al cabo, que no haya más maltrato animal. Es mucho más fácil entrar en un colegio y decir, tenemos un proyecto sobre biofilia, porque no sé si conocéis un poco la biofilia, pero la biofilia es lo que se dice como el ser humano tiene un apego innato hacia la naturaleza, pero un apego innato que es algo bueno para el ser humano. Lo vendemos como que es algo que va a ser una retribución hacia el animal, no hacia el animal, sino hacia el humano. Algo bueno que va a ser para nosotros. Por tanto, a todo el mundo le interesa estar mejor él. No se vende tanto por el tema de los animales, sino que lo vendemos un poco más como algo que va a ser beneficioso para el humano y para la educación. Igual que la educación humanitaria, que es una educación sobre lo que es ética general, que creo que eso es algo totalmente, entre comillas, vendible. Tú puedes entrar en un colegio y decir, mira, yo quiero que los niños no sean ni racistas, ni homófobos, ni nada. Entonces, claro, los colegios encantados de la vida, aunque sea solo por quedar muy bien ellos, aunque luego ellos no sean así, pero queda muy bien. Entonces, creo que es muy importante que los proyectos educativos se estudien bien cómo entran en el colegio, que no intentemos, entre comillas, entrar hablando de algo que todavía socialmente sabemos que hay mucha problemática. Sabemos todavía que, lo que os decía, es complicado, son menores, tienen todavía la tutela. Un niño que viene con 7 años diciéndote no voy a comer más animales porque me acaban de decir que si yo me como un cerdo es que estoy matando un animal. Entonces, claro, es que le agarra un parraque a la directora, porque entonces imagínate la que se le puede montar al pobre director o directora que dice, madre mía, ha venido un niño diciendo que tal y su madre me ha montado un pollo que no veas. Entonces, tenemos que pensar que lo que es los proyectos educativos tienen que pensarse bien cómo se venden en los colegios y que principalmente tienen que venderse como algo que es bueno para todos, porque realmente la empatía es bueno para todo el mundo. O sea, evidentemente, la finalidad de todos los que estamos aquí sabemos que son los animales porque es lo que estamos intentando defender, pero la empatía es buena para todo el mundo. Es algo que genera siempre algo positivo, porque no va a haber un maltrato animal, pero tampoco va a haber un maltrato al humano. Y la violencia es violencia. Nos da igual que sean animales, que sean seres humanos, que sea en lo que sea. Incluso para mí coger un árbol y cortarle y ver a un niño que está colgando de un árbol ya es una violencia, en cierto modo, es una cuestión educacional. Entonces, tenemos que pensar que los proyectos educativos tienen que intentar entrar en los colegios, que tenemos que intentar saber cómo venderlos e intentar, sobre todo, trabajar esa empatía a nivel general y ya todo lo demás viene rodado. Intentamos que no haya bullying en el colegio, intentamos que no haya maltrato animal y al mismo tiempo un niño que va ejerciendo, y esto yo creo que la gente más o menos que tenga también un entorno con niños, a un niño que tú lo educas en una empatía, todo lo demás viene rodado. Todo lo demás viene rodado. A lo mejor no viene con 4 años ni 5 años. A lo mejor tu hijo con 5 años va a comer un comedor no vegano, porque no hay opción vegana en los colegios. Supongo que todo el mundo lo sabéis, no hay opción vegana. Y no se puede pedir, además. O sea, la Consellería no acepta un comedor vegano, ni siquiera vegetariano. Solo acepta un comedor por religión y por alergias. Cuando, por ejemplo, lo de religión se podría perfectamente decir que bueno, la ética para mí es igual que la religión, por tanto no tendría que ser así, pero no tenemos una opción. Pero no nos tiene que preocupar tanto eso. O sea, al fin y al cabo el niño llegará ahí, porque la educación que le estás dando es una educación empática y a lo mejor llega hoy o mañana o no llega, pero llegará con un respeto hacia los animales y yo creo que todo lo demás viene rodado.
nos tiene que preocupar mucho más el hecho de que la educación a nivel de no haya maltrato de ningún aspecto, de ningún momento y en ningún lugar es lo importante. Y lo que os hablaba, la educación humanitaria se está fomentando mucho. De hecho, hasta la ONU hoy en día habla de educación humanitaria como un proyecto educativo que quieren trasladar a casi todos los colegios. Esto sabemos que es muy lento y que tardará mucho en llegar. Pero es una empatía que, como os decía, no es solo animal, es social. Por tanto, se dará hacia todos los integrantes de la sociedad. Se considerará que al final todos los que integramos este mundo seremos iguales y tendremos que tener los mismos derechos y las mismas necesidades y, por tanto, se trabajará en ello. Y una educación humanitaria hace que los niños, además, ni siquiera se planteen una violencia. No tendremos que trabajar la violencia animal porque no habrá violencia animal, porque no habrá violencia. O sea, es tan simple como eso. Sigo diciendo lo mismo. Una empatía natural hace que tú no quieras hacer daño a nadie. Por tanto, no tendremos ni que preocuparnos en este caso de los animales. Y tenemos que pensar que los que vienen detrás son los que van a poder cambiar algo. ¿Nosotros podremos cambiar algo? Bueno, somos adultos, lo veo difícil, ya nos queda poco para hacer, pero los importantes realmente son los que vienen detrás. Y los que vienen detrás son los que tienen totalmente el mando de lo que va a pasar en un futuro. Si los niños vienen concienciados, os puedo asegurar que ellos lo cambiarán, porque ellos son los que van a mandar. Y bueno, para mí yo siempre he dicho que los animales son la perfecta combinación de amor junto con los niños. Yo no sé si alguien de vosotros tenéis animales y niños en casa. Yo tengo la suerte de vivirlo todos los días y pienso que es la perfecta combinación. No hay que explicar mucho, se entienden perfectamente. Yo creo que no nos entendemos los adultos con los niños, ni los adultos con los animales a veces tampoco. O sea que creo que los niños y los animales se entienden perfectamente, sin palabras, sin tener que hacer mucho más. Y bueno, creo que si fomentamos la empatía, tendremos todo terreno ganado. O sea, no tenemos que pensar tanto quizá. Yo entiendo que cuando eres vegano, en un principio creo que todos sufrimos, ¿no? Eso de cuando empezamos, sobre todo cuando empezamos. Luego ya creo que con el tiempo lo vamos todo madurando y nos va cambiando el estado y tal. Pero es como que al principio todos tenemos mucha ansia y todos nos queremos cargar a todo el mundo y queremos coger, a meter a todo el mundo en la cárcel y decir, y yo quiero asesinar hasta a la gente y todo. No me gusta la gente, me hago asociar tal. Bueno, total, que así no puede ser. Tenemos que saber de dónde venimos. Yo siempre he dicho, no es mucho más importante a dónde vamos, sino de dónde venimos. Tenemos que saber y ser conscientes de dónde venimos, de dónde partimos. Y de dónde partimos es lo importante. Y si conseguimos un 5 en vez de un 10, ese 5 bienvenido. O sea, el 10 llegará, pero quedémonos en el 5 que es muy bueno. Y creo que la educación es, para mí, junto con la legislación, porque legislación sabemos que es lo que manda también, educación es fundamental. Así que, bueno, que sepáis que todos los que estén interesados en un proyecto educativo o que queréis que pasemos por los colegios de algún amigo, vuestros hijos, lo que queráis y donde queráis que vayamos, la Fundación Alma Animal, vamos a los colegios. Las charlas, por supuesto, son gratuitas, no cobramos nada. Vamos, hacemos unas charlas muy bonitas desde los 3 años hasta, como decíamos, hasta lo que son institutos. Con los niños trabajamos un poco más visualmente. Son más fáciles, también os lo digo, los niños muy pequeñitos son muy fáciles de hacer manualidades y de hacer entender la empatía, la tienen muy reciente, la tienen muy palpable y según vamos subiendo en la escala de edad, vamos cambiando lo que es la charla hacia ya diferentes temáticas. Ya os digo, veganismo no nos dejan hablar hasta que no son, a no ser que sea que el instituto nos dé permiso o porque son institutos, colegios ni lo intentamos, institutos o universidades que ya son mayores de edad, por tanto tú puedes hablar de veganismo perfectamente y si no, hablaremos sobre lo que es el respeto animal y trabajaremos las diferentes partes de la empatía. Y bueno, yo creo que me he acelerado mucho porque sé que me queda poco tiempo y que tenía luego preguntas, así que yo por mi parte he terminado. ¿Está bien, Patricia? ¿Cuánto tengo tiempo? ¿Sí? Pues yo, si alguien quiere preguntar algo o tenéis algún tipo de duda o queréis preguntar sobre el proyecto educativo, os daría bien.